Bueno, seguimos en 23 en punto, lo anunciamos. ¿Será este el peor momento de Cambiemos? Se lo vamos a preguntar a Diego Reynoso, es politólogo, encuestador, investigador del CONICET, y el trabajo que realizaron con la Universidad de San Andrés es muy interesante. Diego, gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ya un amigo de la casa, además, sí. Diego. Contanos, ¿qué hicieron? Hice mis inferiores acá. Ahora ya es un hombre, está en la estrella, en los medios, lo llaman a paneles importantes, pero no se olvida, eso es lo importante, Diego. ¿Qué hicieron? Bueno, medimos como todos los meses satisfacción, aprobación, imagen de los principales dirigentes nacionales, del gabinete, el gabinete ampliado con todos los ministros, bueno, LIBE, aborto, expectativas, y además chequeamos básicamente el tema de los principales problemas con una percepción retrospectiva, es decir, si la gente consideraba que en esa cuestión en particular, supongamos seguridad, el gobierno está mejor o peor que el gobierno anterior. Ah, es interesante. A ver, podemos ir viendo algunos también acá que fuimos seleccionando, así nos vas desarrollando. Satisfacción con la marcha general de las cosas. Me parece que está bueno porque es muy actual, es muy del momento. Eligieron todos los temas que están en discusión. Hay unas que son las series históricas que hacemos, satisfacción y aprobación. De hecho, nuestra encuesta se llama así, SPOP, ¿no? Índice de satisfacción política y opinión pública, y después otras son de coyuntura. Pero esta es la de satisfacción. Octubre de 2017 se empieza a venir. Ves, en octubre, plena honeymoon, luna de miel, le dan muy buenos resultados. Triunfo de Cambiemos. Uno a principio del año 2017, sobre todo con el conflicto en la calle, maestros, ¿se acuerdan el poner la fecha que le cantaban a los de la CGT, etcétera? Bueno, vos tenías ahí una situación que para el gobierno se complicaba mucho, pero que repuntó, digamos, más o menos desde abril, desde esa marcha de respaldo, hasta octubre, llegó muy bien, 40% a nivel nacional en las legislativas, ganó muchas provincias. Es cierto que en parte esos triunfos se debieron a que el panperonismo fue dividido en dos o en tres listas, pero capitalizó muchísimo desde el punto de vista legislativo y con la opinión pública la percepción, digamos, en favor del gobierno. La satisfacción estaba en 53% y hoy, desde entonces, vino como una especie de derrumbe. Es el punto más bajo, 22% de satisfacción. Bajísimo, ¿no? En todas las... Sí. Si bien en política no es lo mismo que digamos que en una empresa, con el índice de satisfacción de los clientes, uno dice, bueno, cuando de 0 a 10 el promedio te dan 7 para arriba, andás bien, de 7 para abajo, echa a tu gerente de atención al público, digamos, ¿no? Estás en 22. Estás en 22, estás en problemas. Estás en problemas. Y acá tiene que ver... Gerente, podría echarlo a Peña tranquilamente. Peña. Acá estás en, según... Nivel socioeconómico. Esta gráfica es muy interesante porque una de las hipótesis que teníamos en principio cuando veíamos la caída era que, y era mi intuición, que no en todos los momentos se perdía de la misma manera todos los sectores. ¿Se entiende? Diferentes acciones fueron erosionando el respaldo diferencial por sectores. Por ejemplo... Lo más grave acá es la pérdida de la clase media, que es la línea azul. En el último tramo, pero por ejemplo de enero a marzo, abril, que fue el momento de offshores y todas las vinculadas con el tema de transparencia, es donde la clase media, digamos, más se desalineó, no tanto los sectores altos. Los sectores altos empiezan a desalinearse con el tema de la situación económica, ¿no? Claro. El acuerdo del Fondo Monetario levanta un poquitito el respaldo de los sectores altos, pero fíjate que la caída en los sectores bajos fundamentalmente fue desde que ganaron las elecciones hasta diciembre. Y los sectores más populares, bueno, ahí le cuesta entrar históricamente a Cambiemos. Igual no estaban mal, fíjate que estaban en 52%. Le iba bien, en octubre le fue bien. Fue un momento donde Cambiemos caminaba mucho los barrios más humildes y había llegado con algunas obras. Había una recepción positiva en el timbreo, digamos, ¿no? No le fue mal el sábado, igual. Bueno, en un ratito lo vamos a ver. A lo que podía. Algunos, algunos en la timbreada la pasaron mal, en un ratito lo vemos. Y acá aprobación del gobierno de Macri, que también desaprobado 40%. No, muy desaprobado 40%. Si sumás todo, 61% que lo desaprueba, ¿no? Este es un dato interesante porque incluso en malos momentos, como los de 46-45 de febrero-marzo, nunca la desaprobación había superado a la aprobación. Y ahora ¿verdad? Y ahora sí, estamos en 51, en 61. Lo quebró este año eso, ¿no? Sí, 37%. En qué momento difícil, ¿no? Con los números se refleja. Este es el mismo gráfico del anterior, nada más que pero con la aprobación, ¿no? Pero más o menos refleja el mismo patrón, ¿no? Sí. Además se va viendo bien el quiebre de cuando empieza a en cada uno de los sectores, sí. En cada uno de los sectores, sí, es terrible. Y acá comparación entre satisfacción y aprobación. ¿Y esa qué diferencia hay entre satisfacción y aprobación? Yo estoy satisfecho, ¿no? Como el gobierno se está desempeñando, no. ¿Lo apruebo? Sí, porque
prefiero esto que otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo apruebo el esfuerzo que están haciendo, creo que todavía es insuficiente y por lo tanto estoy insatisfecho. Entonces siempre nos dio un gap entre la aprobación y la satisfacción que hay con el desempeño del gobierno, con la satisfacción con el desempeño, con la marcha general de las cosas. Pero fíjate que incluso en el momento en que, en octubre, en el momento en que ganan, se empieza a ampliar la brecha entre aprobación y satisfacción, y hoy también es más grande. Es decir, todavía hay un remanente de que te apruebo, pero la satisfacción ya empieza a ser, bueno, un poquito más, yo diría, corrosiva el respaldo, ¿no? Sí. Y acá... políticas públicas. Sí, con políticas públicas, pero esta me parece muy puntual. Yo quería ver si pasamos directo a dirigentes. Acá lo tenemos. ¿Quién sigue arriba? ¿Vidal? ¿Es la mejor? Es la mejor en términos absolutos. Neto ya no. En Neto pierde, porque en Neto lo que hacemos es comparamos la positiva con la negativa. Sí. Acá Vidal sigue teniendo una positiva alta, pero empezó a crecer la negativa de Vidal, algo que hasta el momento no se observaba. Vidal tenía 70, llegó a tener de positiva, y después un no sé, y por ahí una imagen negativa de 10, 12 puntos. Ahora creció la negativa. Este momento le pega también a Vidal, que parece como intocable. Sí, y yo creo que el mes que viene también muy probablemente por el tema de el financiamiento de las campañas, los fondos de campaña, las contribuciones, ¿no?, de las campañas. Eso le pega duro a Cambiemos, ¿no? A Cambiemos y en particular a María Eugenia Vidal, ¿no? Fíjate que este es el dato de la neta, que digo, cuando considero la positiva, pero considerando la negativa, Ricardo Alfonsín hoy es el dirigente que es... Esto no significa votos. Eso te iba a decir. No vamos a alisonar a nadie. Más criterioso. No, pero esto es importante lo que aclaraba Diego. Digo, esto no es intención. No es voto. Esto es la imagen. Margarita Stolbizer siempre tuvo una muy buena imagen, pero no votos. Y ella, incluso ella misma lo dice, ¿no? La expresidenta, sí, siempre tuvo un parteaguas, siempre tuvo votos, pero su imagen no siempre fue buena. Hoy la imagen de Cristina, como da negativa, 75. Sí, pero te da un positivo de 25. Estaba en 16, 17 positivo, creció Cristina. Y sí. Vemos esa tendencia. Cristina viene sin... Lo que sucede con Cristina, si vas al gráfico anterior, es que tiene un techo muy importante. Sí, porque como salió... ¿Ya se lo pone a medir siempre? No. Yo lo puse este mes porque como el rumor venía ya el mes... dijimos, vamos a medirlo a Tinelli. No, estos ministros. ¿Y Tinelli qué da hoy? ¿Qué le da a la gente Tinelli? ¿Qué ven Tinelli la gente? Bueno, primero tiene una ventaja comparativamente con algunos políticos, qué sé yo, como Urtubey o Randazzo, es que es mucho más conocido que ellos. Entonces, nadie vota a alguien que no conoce. Entonces, tiene ahí una ventaja, es muy conocido. Ahora, cuando lo medimos con, con el conjunto de políticos, y ya entonces la persona que va a contestar percibe que la medición ya no es Tinelli por Tinelli mismo, sino Tinelli en este contexto de políticos, ahí tiene una imagen negativa. Pareciera ser que yo creo que tiene una imagen positiva respecto de su público como conductor, pero cuando lo medís en ese contexto, ya ahí me parece que no hay... digámoslo en estos términos, como una aprobación o un acuerdo por parte de la gente que se sume a el listado de dirigentes políticos nacionales. Los que vienen bien medidos, se nos pasó de largo, también fueron de la oposición, son Urtubey y Lavagna. Ahí están. Lo que sucede con Lavagna es que es poco conocido todavía. Claro. ¿Y Urtubey también o no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, Urtubey lo va a tener muy fácil. Lo que pasa es que Urtubey está como muy... Primero, para el ámbito todos los que estamos en política, analizamos la política y demás, conocemos quién es el gobernador de Salta, pero en general en el público ampliado, sobre todo muy abajo, en los sectores de menor nivel de instrucción, no es conocido. Definime dos, Felipe Solá y Sergio Massa, que hace unos meses hablamos todo el tiempo de Massa, me nombraste 10, todavía ni hablamos de Massa. No, porque Sergio Massa era el político con mejor imagen en marzo de 2016, incluso más que María Eugenia Vidal. Mirá. Pero se erosionó toda esa imagen en el transcurso de estos 2 años. Desde hace 6 meses repunta, pero repunta muy tenuemente comparativamente con... Y está en 20, en 27, 28. Ahí lo tenemos a Sergio Massa, ¿en cuánto? 33% la neta, claro. La neta, sí. Contando.
Pero con una negativa alta. ¿Y Felipe mide? Felipe todavía no arranca, me parece, esa candidatura. Hay que dejarla correr. Él explícitamente ya se está presentando, ¿no? Con intenciones. Manifestó sus intenciones. Todavía no arranca. Nosotros lo medimos recién este mes a Felipe Solá desde que anunció su deseo de competir nacionalmente. ¿Y midieron hoy intención de voto? Digo, ¿la gente lo tiene o ustedes ven que todavía eso no? No por candidatos, porque habría, viste, una fragmentación muy grande, pero sí por espacios. Dijimos, si fueran hoy las elecciones del 2019, ¿por quién votaría? ¿Por algún candidato de Cambiemos o por algún candidato de la oposición? En este mes, un candidato de la oposición, 33%, 27% por algún candidato de Cambiemos, 32% no sabe. O sea, 3/3. Después hay que ponerle el nombre a ese candidato, claro, que ahí cambia radicalmente. No sé si radicalmente, pero sí cambia, digamos, la gente ya focaliza concretamente qué tiene que esperar. Esto te está diciendo algo. Los que van a cambiar radicalmente con los candidatos en la cancha, el 32% que ahí no sabe. Claro. El 33% que ya definió la oposición muy probablemente diga yo voy por acá, y el 27% el núcleo duro que te dice que voy a votar a Cambiemos, ese vota a Cambiemos. Sea Mauricio Macri o sea la gobernadora Vidal, ¿no? Sí. En estos números que vemos acá, este 27% de Cambiemos disminuyó en el último tiempo, ese que dice voy a votar un candidato de Cambiemos, sea quien sea. Hace 2 meses estaba en 36. Sí. Y la oposición estaba abajo, estaba en 27, 25. Está bien, menos margen de error, en realidad, si uno metodológicamente ayuda a leer bien, hay una variación de 2, 3, seguro. Lo demás puede ser más. El tema para el gobierno es que este sea su peor momento. ¿Es? ¿Sale de acá? Hoy, de la serie histórica, sí, desde luego. Momento, pero como se decía, en mayo es el peor momento, en junio es el peor momento, en julio se dice que es el peor momento. Andás a ver hasta dónde le sigue el peor momento. Bueno, probablemente este pique, ¿no? Bueno, yo te diría que ya, si la aprobación de 37 perfora la aprobación, el piso de 30, ya es irremontable. Irremontable. Es irremontable. Este mal humor social que vemos, este descontento con el gobierno, para poner alguna definición de mi lado, no hace falta que coincidas, ¿pasa básicamente por la situación económica de los últimos meses? ¿O tiene otros? Yo creo que se suman cosas, ¿no? Primero, yo creo que después del triunfo de las elecciones legislativas, el equipo de gobierno jugó la gran George Bush, me acuerdo, después de la elección de medio término post Torres Gemelas, ¿no? Hace un discurso que dice: el pueblo de Estados Unidos me dio un capital político y me lo pienso gastar, dijo, ¿no? Bueno, yo creo que dijeron, bueno, tengo un capital político, lo voy a poner en juego. Hubo 3 iniciativas. Pero la timbió, no la gastó. Bueno, probablemente. La timbió. Es una interpretación posible. Podría o no compartirla, digamos, pero lo cierto es que hubo 3 iniciativas políticas muy fuertes. Apostó muy fuerte inmediatamente después de las elecciones, que fue con el tema jubilaciones, reforma tributaria y reforma laboral. En 2 de ellas dio marcha atrás. Jubilaciones salió. Después vino enero, febrero, un contexto de, yo diría por primera vez, un golpe muy fuerte al núcleo del gabinete. La Fertriaca, la crisis del Ara San Juan que no se resolvió, Aranguren y un anuncio más, después salió del gabinete, pero un anuncio más de acomodo de tarifas, offshores de Duhovne y de Caputo. Entonces, se entiende, ya empezó a haber un efecto de evaluación más severa respecto de los funcionarios del gobierno, que, digámoslo, hasta la elección de medio término, en general, se fue bastante indulgente con el gobierno, ¿no? ¿Pudiste medir si la gente empieza a ver todo lo que tiene que ver con corrupción, con el tema, por ejemplo, de los depositantes truchos a la campaña? La que viene va a salir, decía, ¿no? No, pero digo, otros temas empiezan a tener más trascendencia porque la economía no está bien. No, el tema que sigue siendo el centro de preocupación es seguridad. Ahí está, recién estábamos viendo, a ver si me das el 63%, mira, el 63% lo nombró, cuando dijeron, nombró que seguridad es un problema. El 55% lo dijo en primer lugar, lo primero que se le vino a la mente, seguridad. Corrupción e inflación están segundas. Hace poco me consultaban en la red y me dicen, pero inflación, ¿no?
son los datos que tengo. La gente cuando le preguntás, si vos le decís inflación, ¿qué le parece? Seguro que te la anotan, pero si vos no le inducís la respuesta, inflación está segunda, comparte el lugar con corrupción. Falta de trabajo y empleo. Pero corrupción, fíjate el dato, corrupción en primer lugar, o sea, lo primero que se le viene a la gente a la cabeza, el 16% es la segunda cuestión que se le viene inmediatamente a la cabeza. Seguridad, corrupción. Claro. Inflación es otra de las preocupaciones, pero no es lo primero que se le viene a la cabeza. Ojo con esto, lo que decíamos de los aportes truchos de la campaña, puede golpear fuerte si se destapa ahí una olla grave. Corrupción estaba tercera hace unos meses, hoy pasa al segundo lugar. Y fíjate que además ya está habiendo como una especie de igualación, ¿viste? Son todos iguales. Sí. Cuando vos, sí. Porque descontento general con veamos todos. Estas las preocupaciones. Ahora, yo puedo estar muy preocupado por un tema, pero te pregunto, ¿y el gobierno en este asunto lo está haciendo mejor o peor que el anterior? Entonces por ahí la gente dice, no, pero lo está haciendo mejor. Entonces vos estás capitalizando, porque tenés una preocupación importante por la gente, pero la gente te ve que te estás desempeñando bien en ese asunto, ¿no? Quiero ver una última que es el tema del... Ese te dice no. El tema del aborto que se viene la semana que viene, el debate. ¿Qué opina la gente? A ver, ¿me lo explicás? Bueno, mira, margen de error, 49% en desacuerdo, 46% de acuerdo. Sí. 3 puntos de diferencia, muy polarizado, nos aumentaron los muy de acuerdo y los muy en desacuerdo. Los dos extremos. Sobre todo el muy en desacuerdo. Ese creció. Ese fue el que más creció, sobre todo después de la votación en diputados. En el momento de la votación de diputados, a nosotros nos daban 51 a favor, 42 en contra. Y un porcentaje importante, bueno, que no se definía. Después de eso fue muy intensa la campaña, sobre todo la vamos a llamar celeste, como está en la gráfica. Hasta ese momento la campaña verde había sido más fuerte, más por la positiva. Y quedó medio empatado, 49 en contra, 46 a favor. Pero esta es una pintura. Cuando segmentás hay diferencias notables. El NOA y el NEA es territorio celeste. Buenos Aires, GBA, provincia de Buenos Aires y Patagonia está más en favor de la LIBE, el centro está emparejado y Cuyo se inclina un poquitito más en contra, ¿no? Lo mismo, hay un dato muy curioso, que es lo mismo en las edades. Las personas mayores de 50 y pico y los menores de 35 son los que están más a favor. Pero el rango que va de 35 a 55 es el sector en donde etariamente más en contra está, que son particularmente los nacidos entre el 63 y el 83. Claro. Hipótesis, algo pudo haber hecho desde el punto de vista de la educación los gobiernos autoritarios de las distintas... Bueno, muy interesante, Diego, gran trabajo como siempre y gracias por compartirlo con nosotros, nuestro público, porque te pinta el panorama de cómo estamos hoy. Es uno de los mejores trabajos que se hacen en medio de tantos números que andan dando vueltas. Muchas gracias. La seguimos la próxima a ver qué resultados tenemos. Vale, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por la visita. Hacemos la pausa y en un instante hablamos del timbreo de Cambiemos. A ver si le fue bien recorriendo el Gran Buenos Aires a algunos dirigentes del gobierno, algunos funcionarios de la provincia de Buenos Aires y algunas cositas más que están dando vuelta por los municipios. Ya venimos, no se vayan. Abrimos la nueva Central Unificada de Tránsito, un edificio moderno con más personal para que tramites la licencia de conducir de forma rápida y ágil. Solicita tu turno al 0800-444-0029, Municipalidad de San Martín. Los sanfernandinos estamos renovando las escuelas de nuestra ciudad. Un objetivo difícil que trabajamos para cumplir. Porque aunque esta tarea no le corresponde a los municipios, entendemos que son lugares en donde estudian nuestros chicos. Nos alegra contarles que hicimos a nuevo 6 escuelas que se suman a muchas otras que ya habíamos mejorado. Y todas las escuelas de nuestra ciudad fueron equipadas. Lo logramos gracias a ustedes y así seguiremos trabajando con su contribución que nos permite tener una mejor educación. Una educación que nos llena de orgullo. Nos da seguridad que tengamos el destacamento, que tengamos más patrulla.
lo ven por las cámaras y te mandan un patrullero. Te asombrás porque decís, un control acá que hace, no, está bárbaro. Con más seguridad, con más patrulla, con más cámaras, seguro que mejora.